Entre el 16 y el 24 de febrero, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, mandó un equipo de 25 expertos, epidemiólogos y médicos a China para ver cómo estaba la situación allí, si realmente el número de casos estaba bajando, qué es lo que estaban haciendo para que baje, las medidas que tomaron más exactamente y más información que tenía China que podían servirle al resto del mundo para parar el contagio y esta nueva enfermedad. Este equipo de epidemiólogos fue liderado por Bruce Aylward, que es un canadiense que acá está dando una conferencia en China, mostrando un poco los datos que pudo recolectar y sacaron un montón de conclusiones y un montón de datos interesantes y que le pueden servir al resto del mundo y un montón de observaciones que me parece que vale la pena compartir y que este video se va a basar más que nada en el informe que hizo la OMS a partir de los datos que recolectaron esos 25 expertos y que voy a dejar el link en la descripción para que puedan acceder a él cuando quieran. Bien, una de las cosas destacables que encontraron fue que en los más de 100 aislamientos del virus que se hicieron y que se secuenciaron, no se encontraron muchas mutaciones. Lo que quiere decir que el virus tiene un genoma bastante estable y que no tiende a mutar o a cambiar rápidamente, lo cual es bueno porque quiere decir que de repente el virus no se va a volver más mortal o que de repente el virus no va a poder infectar otro tipo celular que no infectaba antes y cosas por el estilo. Eso es bueno porque quiere decir que nos vamos a enfrentar a este virus de acá hasta que termine la epidemia, muy probablemente. Después, la edad media de los infectados es alrededor de 51 años y que en la mayoría de los casos está entre 30 y 70 años. Esto es un poco lo que yo nombraba en el paper que sacó la CDC en el estudio de 44.000 personas, de 44.000 casos infectados. Y sí, como la mayoría de estudios dan, esta enfermedad es más prevalente en las personas más grandes que en las personas más chicas y afecta peor a las personas más grandes que a las más chicas y después van a mostrar un poco algunos datos respecto a eso. Bien, ¿cómo se transmite este virus? Este virus se transmite seguro por microgotas al estornudar, hablar o toser. Estas pequeñas gotitas que salen de la boca de la gente o de la nariz de la gente, lo que pueden hacer es viajar hasta 2 metros de distancia y por eso son tan importantes las medidas de evitar el contacto social a partir de que empiezan los primeros casos de este nuevo virus, para disminuir el contagio lo más rápido posible. Después, lo que ellos cuentan es que pudieron aislar virus de muestras fecales de algunos pacientes. Yo ya había visto algún otro trabajo que nombraba esto, pero ellos como que dicen que no es una de las rutas de contagio más importantes y que si bien todavía no está determinado al 100% cuánto contagio se da por transmisión fecal oral. Transmisión fecal oral no es que alguien va y come las heces de alguien más, sino que si alguien va al baño, toca el botón y no bajó la tapa, lo que va a pasar es que al caer el agua se va a generar un pequeño spray o unas pequeñas microgotas también que van a salpicar casi todo el baño. En ese salpicado, por ejemplo, podría llegar a la toalla de mano que está en el baño. Cuando eso ocurre, viene otra persona, se lava las manos, va a la toalla, toca con sus manos y después en algún momento del día se toca la cara. Cuando se tocó la cara se transmitió el virus desde la toalla hacia alguna de las mucosas, ya sean ojos, nariz o boca. Esa es la ruta de transmisión fecal oral. No es que nadie va a comer las heces de alguien más o que es algo imposible de que pase. Ese caso que conté es un tipo común de ruta de transmisión fecal oral. Entonces, ellos como que le restan importancia y si bien podría existir, ellos piensan que no es uno de los mecanismos principales de contagio y que si bien todavía quieren recolectar más datos respecto a eso, esa es como un poco su postura. Después, ellos no dicen nada respecto a la orina, pero he visto algún que otro trabajo nombrar que hay carga viral en la orina, con lo cual ese tipo de transmisión podría ser posible, pero si la OMS no lo nombra, probablemente no, o sea muy poco importante o hayan encontrado que no es infectivo. No lo sé. Tendré que leer un poco más. Después, una de las cosas más importantes que dijeron para mí es que parece no tener transmisión por aire. Esto es importantísimo porque un virus que se transmite por aire es muy difícil de contener. Casi imposible de contener, diría. Donde la transmisión por aire es en realidad
Cuando una persona habla o respira, el virus sale de su boca o de su nariz y se pega a muy pequeñas partículas en el aire y es capaz de viajar distancias mucho mayores que estas microgotas que se expelen al estornudar, hablar o toser. En vez de viajar 2 metros como estas microgotas, pueden viajar 8 metros, 10 metros. O sea, sería un radio de contagio muchísimo más grande, lo que haría que la cantidad de personas que se infecte cuando hay solo un infectado en un edificio, un hospital o en un lugar cerrado sería altísima. Entonces ellos dicen que parece no haber transmisión por aire, quieren buscar más evidencia al respecto, pero esa es la sentencia que hacen en el informe, que no tendría transmisión por aire, lo que es muy importante. Otra cosa que recalcan mucho es que la mayoría de transmisión suele ocurrir dentro del grupo familiar en la vivienda, con lo cual eso apoya un poco la teoría de que no tendría transmisión aérea porque se transmite más que nada entre personas que tienen un contacto muy cercano, que están muy cerca durante mucho tiempo. Esto, si se transmite por microgotas al estornudar, hablar o toser, tiene sentido, porque dentro de una familia que vive en una casa, las personas pasan mucho tiempo a menos de 2 metros de distancia. Entonces, eso apoya un poco esa hipótesis que tiran antes o esa afirmación que dicen anteriormente. Y también me parece que está un poco reflejado acá las medidas de cuarentena de China, en donde frenaron los vuelos hacia y desde Wuhan, frenaron los medios de transporte terrestres hacia y desde Wuhan, y que hicieron que la gente se quede en cuarentena un mes en la casa, frenaron fábricas, escuelas, y todo eso disminuyó los contactos de personas fuera de las casas, y entonces puede ser que también eso haya influido mucho en el tema de que la mayoría de contagios se den dentro de las casas, porque es el único lugar donde hay más de una persona interactuando. Entonces, otra cosa que destaca mucho es que en Wuhan solo encontraron 1.800 casos confirmados de personas infectadas que son trabajadores de la salud. Esto es un porcentaje bastante bajo porque cuando empezó todo el contagio y el brote grande en Wuhan, lo que pasó fue que un montón de otras provincias chinas empezaron a mandar trabajadores de la salud de ellos hacia Wuhan. Con lo cual Wuhan recibió alrededor de 40.000 trabajadores de la salud y más lo que ya tenía Wuhan. Eso hace que los 1.800 casos sean menos del 4,5% del total que ha sido infectado. Eso es importante porque quiere decir que saben de qué manera pueden tratar a las personas para no resultar infectados ellos y que no se infecten los médicos, los enfermeros, enfermeras. Es importantísimo porque son la primera línea de defensa y son los soldados en esta batalla contra el virus, porque se te empiezan a enfermar los médicos, las médicas, o los enfermeros, o las enfermeras, o el resto de personal que está en hospital o clínicas, y tenés un problema porque no tenés personal capacitado para reemplazarlo rápidamente. Entonces esto es también un dato a favor y es un dato positivo que tiran desde la OMS. Después también recalcan que la mayoría de esas infecciones fue al comienzo de la epidemia, o sea, además de ser un porcentaje bajo de trabajadores de la salud que se contagiaron de este virus, la mayoría de esas infecciones ocurrieron al comienzo del brote, cuando no se sabía bien qué era este virus, cuando se pensaba que quizás no era algo tan contagioso, y ahí es cuando ocurrió. Entonces quiere decir que las guías que el gobierno chino le bajó a los médicos y al personal de la salud fueron correctas para evitar su propio contagio. A su vez, no solo que la mayoría de esas infecciones de la gente que trabajaba en salud fue al principio del brote, sino que a su vez la mayoría se pudieron mapear hacia la casa de la persona y no en el hospital o la clínica. Lo cual quiere decir que los trabajadores que se infectaron en clínicas o hospitales porque eran médicos o lo que sea, cualquier persona que trabajara allí, fue un porcentaje realmente muy bajo. Lo cual habla muy bien del tipo de medidas y la metodología para trabajar que llevaron a cabo. Nombraron también que hay casos registrados de contagios rápidos e importantes en cárceles y hospitales y lugares cerrados. No sé, creo que todos hemos escuchado esa noticia
de una cárcel en China que decía que de repente había 300 infectados en la cárcel, o el caso del crucero japonés. Eh, Nada, pero ellos no lo atribuyen a transmisión por aire del virus, sino que lo que dicen es que en estos lugares donde la gente está no hacinada, bueno, sí, en las cárceles y eso está hacinada la gente, pero donde hay una gran densidad de población, la transmisión por superficie del virus o la transmisión por microgotas del virus sería altamente importante y ocurriría con una frecuencia muy alta, y eso es lo que provocaría que de repente se infecten cientos de personas en un lugar como un crucero o una cárcel o un hospital. Después, algo que me pareció destacable también es que no hay ningún caso reportado de un niño a un adulto. Hay un tema con los niños, y es que la incidencia de la enfermedad es súper baja y la mortalidad de la enfermedad es súper baja en ellos. Entonces uno podría pensar que quizás son portadores de la enfermedad, ellos no muestran síntomas, pero pueden infectar a otros. Y ellos un poco lo que quieren es desmontar eso, y por eso cuentan que no hay ningún caso reportado de un contagio de un niño a un adulto. Entonces, esto como que te pone en la dirección de los niños no solo no tienen síntomas, sino que no tienen enfermedad, o al menos si tienen el virus y no muestran síntomas, no son contagiosos. Después, en esta sección hablan un poco de la enfermedad en sí, cuáles son los síntomas y cuándo aparecen los síntomas y demás. Lo que destacaron, que era un poco lo que yo ya creo que había mostrado en otro video, es que los principales síntomas son dos. Fiebre, que aparece en el 88% de los infectados, y tos seca, que aparece en el 68% de los infectados. Acá destaco la tos seca porque yo en otros trabajos que había leído que el síntoma era tos. No decían ni tos seca ni tos con moco o tos productiva. Es más, algún que otro trabajo decía que la tos podía ser seca o productiva. Pero parece que a medida que se va ganando información de este virus y con todos los casos que trató China, que en la gran mayoría de los casos la tos es seca. Y eso me parece una forma muy rápida y sencilla de diferenciar entre una persona que tiene una gripe común quizás y una persona que tiene coronavirus 2019 o SARS-CoV-2, como es su nombre oficial. Donde si una persona tiene un poco de fiebre y tos productiva, es decir, tos con moco, en principio uno no pensaría que es coronavirus 2019. Obviamente tienen que consultar al médico y preguntar, no tomen como consejo médico algo que digo yo, que simplemente soy un estudiante, pero la idea sería esa. Después, lo que detectaron es que los casos leves y graves, ambos, desarrollan síntomas en promedio 6 días después de la infección. Y que el rango de desarrollo de síntomas a partir de la infección es entre 1 y 14 días. Eso es el periodo de incubación, es decir, cuánto tiempo la persona pasa desde que es infectada hasta que empieza a desarrollar síntomas. Nada, esto es un poco más de lo que ya veníamos viendo y lo que veníamos escuchando. No tomaron en cuenta esos casos de, no sé, creo que salieron en las noticias de algunos sitios de internet de una persona que había estado, su último contacto con una persona de China había sido 22 días atrás y después desarrolló síntomas, o una persona que había sido su último contacto como 28 días atrás y después desarrolló síntomas. Ellos no los tuvieron en cuenta, así que yo no los voy a tener en cuenta de aquí en más, porque quizás hayan sido fake news, mentiras, otra enfermedad o lo que sea. Así que la guía y el informe hecho por oficial, hecho por la OMS, dice que el rango es 1 a 14 días, entonces yo voy a pensar y creer que es de 1 a 14 días el periodo de incubación. Después, bueno, lo mismo que yo había mostrado en el paper de la CDC el análisis de 44.000 infectados, el 80% de los casos son enfermedades que no son graves, que enfermedades que no son graves no es solo una pequeña tos, sino que puede ser gente que no desarrolla fiebre, gente que tiene fiebre o gente que tiene una neumonía leve. Y después, del 20% restante, el 14% tiene una enfermedad grave. Con enfermedad grave me refiero a que, por ejemplo,
su saturación baja a menos del 93% y necesitan oxígeno y necesitan estar en una clínica sí o sí. Y el 6% restante, que completa ese 20%, son personas que están en estado crítico. Personas con un shock séptico, un paro respiratorio, una falla multiorgánica. Pacientes que están graves en serio que necesitan cuidados intensivos. Es un poco esto, la peligrosidad de esta enfermedad, en donde el 20% de los casos va a necesitar atención médica y el 6% de los casos va a necesitar cuidados intensivos. Si un país tiene 100.000 infectados, ¿ustedes creen que un país de Latinoamérica, por ejemplo, va a tener suficientes camas, hospitales y médicos para tratar a 20.000 personas que requieren, 20.000 personas extra, aparte de lo que normalmente atienden, que necesitan atención médica, y de esas 6.000 que van a necesitar cuidados intensivos? ¿Tienen los países camas suficientes, respiradores suficientes, enfermeras capacitadas suficientes para hacer esto? Ese es el problema de esta enfermedad. No va a matar a toda la humanidad, pero el tema es que puede producir una cantidad de gente bastante alta que necesite atención intensiva, atención médica intensiva, y no creo que la mayoría de los países esté preparado para hacer eso. Otro dato que no había visto yo en ningún lado y que nombran ellos es que desde el primer síntoma a la enfermedad grave suele pasar una semana. O sea, de la que la persona empieza a tener un poco de tos o un poco de fiebre hasta que desarrolla la neumonía, que lo puede llevar a una hipoxia o un shock séptico o una falla multiorgánica, suelen pasar 7 días. O sea que la enfermedad se complica en la segunda semana. Esto es importante porque, qué sé yo, capaz que alguien contrae la enfermedad y porque en la primera semana, 7 días, tiene solo fiebre o tos, piensa que ya está, no le va a agarrar nada, y eso puede no ser así, sino que tiene que estar atento y tiene que decirle a alguien de que esto le puede pasar y que puede necesitar ayuda. Después, seguimos con la enfermedad. Ellos determinaron que en China el case fatality rate, o el porcentaje de las personas infectadas que se mueren, es el 3,8%. Y además vieron que, tomando los datos hasta el último día que estuvieron ellos, en Wuhan el porcentaje de personas infectadas que morían era del 5,8% y en el resto de China 0,7%. Esto es importantísimo porque te muestra que cuando se colapsa el sistema de salud de una zona o una región, el porcentaje de fatalidad aumenta terriblemente, en donde en el resto de China es 0,7% y en Wuhan es como 8 veces más alto, por todos los casos que aparecen y por toda esta gente que dije antes que necesita atención médica y que necesita cuidados intensivos. No es cualquier cosa este virus. Eso es lo que trato de comunicar con todos estos números. Después, muestran que China, en los primeros 15 días de enero, la fatalidad era de 17%, en Wuhan 23%, y la lograron bajar en China a 0,7%, o sea, la bajaron, no sé, como 100 veces, y Wuhan la logró bajar como 4 veces. A partir de conocer cuál era el virus, a partir de conocer cómo tratar a las personas que tienen el virus para evitar infectar a otros pacientes, infectar a los médicos, y a partir del conocimiento, a medida que se va conociendo más la enfermedad, se sabe mejor cómo tratarla y se sabe más cómo evitar el contagio. Y lo mismo va a pasar a partir de ahora, donde a medida que pase más el tiempo vamos a tener, no sé, una droga del HIV que se puede utilizar para el coronavirus 2019 o una droga de malaria que se puede utilizar también. Y entonces vas aumentando el número de herramientas de los médicos, les va dando más información y así es como se va bajando el porcentaje de mortalidad de una enfermedad. Después, lo mismo que decía yo en el paper de los 44.000 análisis de los 44.000 infectados por parte del CDC de Estados Unidos. Las personas mayores o con comorbilidades tienen un mayor riesgo con este virus, tienen un porcentaje de mortalidad más alto. Mientras que las personas sanas tienen un 1,4% de probabilidad de fallecimiento, las personas con problemas cardiovasculares 13%, que es más o menos lo mismo que decía ese trabajo, y las personas mayores de 80 22%, que es mucho más alto de lo que decía ese trabajo, que decía que las personas mayores de 80 tenían un 14% de probabilidad de fallecer en caso de contraer la enfermedad.
y esto va también junto con el tema de que el promedio de edad de enfermos es del 51 años. Esto es una enfermedad que tiende a infectar más a personas más grandes y que es más grave para personas más grandes. Pero de ninguna manera los jóvenes son inmunes a esto. Ni tampoco pueden pensar que no, van a tener un poco de algunos síntomas de gripe común y ya está. Cualquier persona, cualquiera, puede morir por esta enfermedad. Bien, ¿qué medidas tomó China para controlar a este virus? Una de las primeras cosas que hicieron fue bajar el tiempo desde aparición de síntomas de una persona hasta que se diagnostica a la persona por laboratorio de 12 días a 3 días. Reducieron 4 veces ese tiempo. Eso lo que permitía es que tengo el caso confirmado rápidamente y puedo ir a buscar las personas con las que estuvo en contacto ese enfermo para aislarlas y ver si tienen o no el virus. Después, esto lo recalcaron muchísimo. Y es que China llevó adelante un trabajo de mapear las infecciones y mapear los contagios muy fuerte, en donde había solo en Wuhan 1800 equipos de epidemiólogos tratando de mapear los contagios para atrás y los contactos de las personas enfermas para atrás, donde, como ya dije, llegaba un enfermo a una clínica, se tenían los datos de esa persona y se buscaban las personas con las que estuvo en contacto una vez que ya había contraído la infección. Y se iba a buscar esas personas con las que estuvo en contacto y se las aislaba. Se las aislaba y se las trataba de diagnosticar. Si daba negativo, listo, se las dejaba de lado, que sigan con su vida. Si daban positivo, se las mantenía en aislamiento para evitar el contagio de más personas. Después, en una etapa temprana del brote que surgió en Wuhan, lo primero que hicieron fue cerrar los mercados de animales vivos, que se pensaba que esto había sido una infección zoonótica, es decir, que había pasado de un animal a una persona, entonces por eso lo cerraron. Se compartió la secuencia del virus el 10 de enero con la OMS y se diseñaron los planes de diagnóstico, tratamiento y prevención y se redujo el contacto interpersonal y se intensificó la investigación epidemiológica. Esta reducción del contacto interpersonal es importantísimo. Como vimos antes, no parece tener contagiarse por el aire. Y el método de contagio más importante parece ser el de microgotas que salen de la boca o de la nariz cuando una persona habla, tose o estornuda. Mantener distancia entre las personas va a ser importantísimo para reducir el contagio de esta enfermedad. En cualquier país que aparezca, esta medida tiene que ser la primera que se tome. No sé, dejar de dar la mano, dejar de dar besos a las personas y ese estilo de cosas. Todas las cosas que te hacen ser una buena persona a nivel social. Yo diría que cuando empiecen a ocurrir casos de coronavirus deberían dejar de hacerse, al menos por un tiempo, para controlar el contagio. No hay otra manera. Todavía no hay drogas ni vacunas para tratar este virus. Una segunda etapa lo que hicieron fue la cuarentena en Wuhan, súper conocido y que salió en todos los medios. Empezaron con los chequeos de temperatura por todos lados. Empezaron con una comunicación al público muy fuerte y tratar de educar a las personas, decir realmente, bueno, esto sirve, esto no sirve, esta es la manera en que se tienen que cuidar, tienen que usar barbijos, usar guantes, tienen que lavarse las manos constantemente, toser en el codo, evitar contactos interpersonales y ese estilo de cosas. Después, intensificaron más el mapeo y aislamiento rápido de personas contagiadas. Y comenzaron la construcción de nuevos hospitales. Ese famoso hospital que se construyó en 10 días fue durante la segunda etapa de respuesta de China frente a este nuevo virus. Entonces, en la tercera etapa de respuesta de China frente a esta enfermedad, que es la que está ahora, lo que va a hacer China es empezar a reabrir las escuelas, reabrir las empresas, empezar a reactivar su economía lentamente y empezar a reabrir sus fábricas lentamente. Pero lo va a hacer clasificando a las distintas regiones geográficas en base a su riesgo, en donde las zonas con un riesgo alto de contagio, zonas que todavía tienen algunos casos, van a ser miradas con muchísimo más detalle y van a estar muy encima de eso para que apenas comience algún contagio puedan rápidamente mapear con qué personas estuvo en contacto y aislarlas súper rápido. Están empezando a usar Big Data, el tema de, creo que había leído en alguna parte, de que usaban la gente podía compartir. En China podía compartir
El gobierno chino tiene la información gracias a WeChat, que es como el WhatsApp de China, de la ubicación geográfica por el GPS del celular de cada una de las personas, y está utilizando eso China para mapear los contactos de todo el mundo, y así si aparece un nuevo infectado, poder ir a buscar rápidamente a las personas con las que estuvo en contacto y aislarlas. En esta diapositiva lo que puse es la reacción de los expertos de la ONU a la respuesta china para contener este virus, en donde le puse recortes del informe porque quería ser bien gráfico y quería impactar, donde esto no es lo que escribí yo, no lo inventé yo, no lo pienso yo, lo pusieron los expertos de la ONU en el informe que hicieron, que voy a dejar el link en la descripción. En la parte de arriba lo que dicen es que frente a este nuevo virus que era previamente desconocido, China ha llevado a cabo probablemente el plan de contención más ambicioso, ágil y agresivo de la historia de la humanidad. Y en este de abajo lo que cuentan es que la increíble velocidad de los científicos chinos y los expertos en salud para aislar el virus, establecer herramientas de diagnóstico, determinar los parámetros de transmisión como la ruta de contagio, el tiempo de incubación, le dieron a China información importantísima para poder llevar adelante su estrategia de contención. Y a esto quería agregar que China le dio tiempo al mundo. China le dio semanas al resto del mundo para que se prepare, y le dio, no solo eso, sino que le dio información vital, donde China no sabía a qué se enfrentaba cuando arrancó esto. Ahora el resto del mundo tiene un montón de información que al principio China no tenía. Entonces esto puede ser contenido. El problema es que para contener este virus hacen falta medidas extremas. ¿Están los países preparados para tomar estas medidas de contención del virus que tomó China, que mostré antes? Entonces, otra cosa que destacaron muchos expertos de la ONU fue que China utilizó, y que podrían ser utilizados por otros países, son el uso de plataformas online de revisión periódica por parte de médicos de las personas, y con eso podían establecer un diagnóstico muy rápido. La persona no tenía que ir a un hospital o una clínica a ver qué eran los síntomas que tenía, sino que usaron plataformas online y telemedicina, básicamente, donde había médicos constantemente atrás de una pantalla contestando consultas y analizando los síntomas de la gente, y le decían si ir a la clínica o no. También destacaron mucho el gran involucramiento de la sociedad china, que soportó medidas sumamente exigentes como evitar las reuniones en público, evitar los contactos con personas, dejar de viajar, un mes de no salir hubo un mes en donde la gente se le dio la orden de no salir de su casa. Entonces la sociedad china también tuvo mucho que ver en acatar este tipo de órdenes, informarse rápidamente, educarse rápidamente y tratar de contener al virus. Después, los efectos. En esta parte habla un poco de los efectos de todas estas medidas de China, en donde de 2.500 casos por día en la llegada de este equipo de expertos de la ONU a China, se pasaron a 410 casos nuevos por día en tan solo 2 semanas. Después, hay mucha controversia con el tema de los números de China, que todo el mundo, mucha gente dice que China está mintiendo, que en realidad los casos son más altos de lo que dicen y que simplemente el número de casos por unidad de tiempo está planchándose porque China está mintiendo en los números. Esta gente de la OMS, 25 expertos que fueron a distintas zonas de China, lo que dicen es que hay distintas fuentes que corroboran que realmente la infección en China está disminuyendo. Esto es real, en donde corroboraron con el número de consultas por fiebre en los hospitales y clínicas, que también bajó mucho, y con, por ejemplo, la dificultad de los ensayos clínicos de encontrar voluntarios para testear las drogas. Y bueno, acá un poco lo que decía antes, de que China le compró tiempo al resto del mundo. Entonces, ¿qué está haciendo China ahora? ¿Y qué tiene que hacer China ahora? China está, como dije, reabriendo escuelas y fábricas. Sin embargo, está mirando muy en detalle qué es lo que está pasando para, si surge un caso, ir a tratarlo rápidamente y aislar personas muy rápidamente. Y tiene toda la maquinaria lista para comenzar con esos aislamientos en cualquier momento que surjan. Porque es obvio que a partir de la vuelta de la gente a fábricas y escuelas y empresas van a surgir más casos. Entonces es clave esta etapa de
recuperación en China, en donde tienen que estar encima de todo lo que pueda llegar a pasar. Además, en China se aumentaron en las distintas zonas de China la inversión en salud. Todo el mundo está comprando más camas, más equipamiento para los hospitales y clínicas por si hay un resurgimiento de esta enfermedad y se pueda atender de una manera más sostenible y no con teniendo que construir hospitales en 10 días. Y bueno, obviamente hubo altísimos costos económicos para China por frenar su economía durante tanto tiempo y los costos de salud que trajo esta nueva enfermedad. ¿Cómo influye en el mundo la etapa actual de China? Es decir, la vuelta al funcionamiento de su economía. El mundo necesita que China vuelva a funcionar a toda capacidad. ¿Por qué? Porque los casos en China bajaron, el número de casos en China es menor que el número de casos en el resto del mundo. Entonces el resto del mundo necesita los insumos y todas las cosas que fabrican la gente en China para poder diagnosticar y tratar la enfermedad. Entonces, esto de que no, que China siga en cuarentena porque van a arrancar los contagios de vuelta, no. China, el resto del mundo necesitamos que China ponga a funcionar su economía de vuelta. Necesitamos los insumos de China, necesitamos los sistemas de diagnóstico de China, necesitamos que China vuelva a funcionar. El resto del mundo, ¿sí? Quieren que las cosas sean un poco más fáciles o un poco más sencillas. Después, lo que declara esta gente de la OMS también es que este virus es altamente contagioso y puede propagarse muy rápidamente. Esto no es una pequeña enfermedad que se va a ir sola. Tiene que ser tomado como un virus altamente contagioso y que se propaga muy rápido. Se extendió a todos los continentes en, no sé, 2 meses. El SARS había pasado muchísimo más tiempo para que llegue a otras zonas del mundo aparte de Asia. Y además dicen que otra cosa que dicen es que la respuesta china lo que demuestra es que esto puede ser contenido, pero las medidas para que sea contenido tienen que ser extremas y tiene que ser un esfuerzo brutal para poder hacerlo. Acá también puse otro recorte del informe de la OMS porque quiero impactar con esto y quiero mostrar lo que dicen los expertos, en donde dice que la mayoría de la comunidad global no está lista ni mentalmente ni materialmente para implementar las medidas que fueron empleadas para contener el coronavirus 2019 en China. Es un poco lo que venía diciendo en otra diapositiva. Por ejemplo, ¿está Latinoamérica lista para llevar adelante un plan como el de China? Para mapear contagios por Big Data y localización por GPS, para diagnosticar en 3 días, para construir hospitales en 10 días. ¿Está Argentina listo para eso? ¿O algún país de Latinoamérica está listo para hacer eso? Probablemente no. Que aumentar el conocimiento de las personas y que las personas puedan exigir preparación para esto. Y también conocimiento para cortar con los mitos falsos y la cura con limón y la sal que te vende, qué sé yo, que lo único que quieren es lucrar con el miedo de la gente. Y bueno, que lo que tiene que hacer el resto del mundo si aparecen casos es una detección inmediata, diagnóstico rápido y aislamiento y mapeo de infecciones. Y la sociedad tiene que entender qué es lo que tiene que hacer para evitar estos contagios. Y un poco lo que te dicen es que los países más pobres tuvieron suerte de alguna manera porque esto de China se extendió a los países ricos o de ingresos medios, lo que hace que estos países tengan más recursos para controlar esta infección. Como por ejemplo Italia, Corea del Sur, ese tipo de Japón, ese tipo de países que tienen ingresos medios o altos y que tienen un sistema de salud mucho más armado y con mucho más recursos que por ejemplo países de África o países de América Latina. Y bueno, y sobre China, ¿qué dicen? Es que China está haciendo bien las cosas. No tiene mucho más que decirle a China que haga otra cosa porque hizo las cosas bien, hizo las maneras súper rápidas, agresivas y pudo contener el virus, cosa que ningún otro país hasta ahora pudo hacer. Veremos si Corea del Sur o Italia o Japón pueden hacerlo. Que muchos criticaban a China en su forma de hacer las cosas, pero hasta ahora es el único que pudo contenerlo. Y que nada, que tiene que seguir listo para tratar, mapear y aislar cualquier caso que reaparezca. Nada, eso es lo que dice un poco el informe de la ONU y que aclara y impacta mucho en el tema de
cómo considera esta enfermedad, que la considera una enfermedad altamente contagiosa y un virus peligroso y que puede causar estragos a nivel económico y a nivel de salud. No porque va a desaparecer la humanidad por esta infección, pero si se empiezan a colapsar los sistemas de salud de los países por el número de personas que hay que hospitalizar, eso puede traer problemas gravísimos. Pero ahora la ventaja que tenemos es que tenemos un montón de información que China no tenía al principio y sabemos que esto puede ser contenido y sabemos las medidas que se tomaron para que esto sea contenido. La pregunta es, ¿están el resto de los países, aparte de China, dispuestos y con los recursos listos para tomar este tipo de medidas? Yo creo que, al menos en Latinoamérica, hacer algo así sería muy complejo. Primero porque los recursos son menores que en China. Segundo porque la gente también es más desobediente en Latinoamérica que en China. Los chinos se pusieron a escuchar y educarse de las guías nacionales, qué es lo que podían hacer, qué es lo que no podían hacer, qué tenían que hacer para evitar el contagio, qué productos podían comprar que les ayudaban a evitar el contagio y cuáles no. No sé si la población latinoamericana está como en ese nivel de desarrollo o como en ese nivel de escuchar a las autoridades y ver qué hacer y qué no hacer. Ojalá me sorprenda, pero yo creería que es una sociedad más desobediente en eso y que prestaría menos atención a ese tipo de cosas. Obviamente no te voy a decir que compartas este video. Que compartas este video no, da igual, no es importante. Si te gustó, compartilo, si no, no. Pero lo que me parece que sí hay que compartir es esta información. Sacá las partes que a vos más te gusten, sacá las piezas de información que a vos más te impacten o que más te sirvan y compartirlas con el resto de la gente. Las personas tienen que enterarse de lo que puede hacer este virus, enterarse de las formas que se contagia, enterarse de lo que hizo China para contener al virus. Toda esa información es información que tiene que difundirse lo más rápido posible para que la gente pueda exigir que se hagan esas cosas a las autoridades. Y además, para que la gente esté educada y sepa qué puede hacer y qué no puede hacer en caso de que comience el brote. Así que compartas o no mi video, me da igual. Que compartas o no la información que di en este video, no me da igual.